Bueno, vamos a empezar, estábamos en Primera de Juan la anterior semana. Habíamos visto cómo era la situación en esa época, ¿no? Había muchos falsos maestros. Ahora vamos a seguir un poco más de eso. Y voy a leer el capítulo 1, del 5 al 10, y del capítulo 2 hasta el 6. Bueno, primeramente, dice así: este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él es de luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, de verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amén. Palabra de Dios. Vamos a desglosar poco a poco todo lo que hemos leído. ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor? Es muy interesante como hemos hablado en la anterior semana, el versículo 5 de este capítulo de Primera de Juan dice: este es el mensaje que hemos oído de él. La anterior semana habíamos visto que hemos hablado, que hemos palpado, nos decía, y estaba hablando generalmente a los falsos maestros que distorsionaban la palabra, que no estaban en la palabra de Dios. Y dice acá: y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Es muy importante reconocer la luz y la oscuridad, ¿no? La luz es el mensaje y la verdad de la palabra de Dios. La oscuridad es error y falsedad. No hay verdad en la oscuridad. Pero la luz, esa es la luz que nos da entendimiento a la palabra de Dios. Por eso en Juan 3 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ese es el problema. Dios ha venido en luz, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Qué grave, ¿no? Para que nuestras obras no sean reprendidas, dicen que buscamos siempre la oscuridad. El otro día estaba viendo en la televisión, era uno que estaba robando una motocicleta, y no se da cuenta de que estaba la cámara de seguridad, estaba en ese lado, la cámara de seguridad. Entonces el hombre da vueltas, camina por ese lugar, va y viene, ¿no? Varias veces, mirando la motoneta, la mira así, era oscuro, pero no se da cuenta que había una cámara de seguridad mirándole, y después lo ve, y como ve, nada, da la vuelta a San Jesús y se va. Y eso es lo que busca cuando hacemos lo malo, buscamos la oscuridad. Pues nos dice aquí, buscamos la oscuridad. O sea, la oscuridad nos protege cuando queremos hacer algo malo. Por eso aquí dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Por qué nos dice lámparas a tus pies? David estaba preocupado. El Salmo 119 es un salmo de David, y él dice, lámparas a mis pies tu palabra, porque le daba sabiduría, le daba entendimiento en lo que él quería comprender su palabra de Dios. Quería ser una persona diferente después de lo que le había pasado. Y en Juan dice lo siguiente: en él está la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra él. Cuando estaba en Oruro, había entrado a la mina San José,
José, creo, no, Katabi, no era Katabi, Guanuni, la mina de Guanuni. Entonces nos hemos subido a unos carritos que sacan mineral, son unos carritos como trencito, ¿no? Pero son, sí, ¿no? Como bateas, pero son que van en hierro y entran en toda la mina. Y yo me subí ahí me acuerdo que estaba con René, porque hemos entrado en ese trencito, y ese trencito barato, y había una persona que guiaba el tren. Era como en las películas, cosía todo pique, ¿no? El trencito. Entonces nos vamos entrando y veíamos un foquito a lo lejos, todo oscuro se ve, pero se veía la luz. Y cuando llegábamos a la luz era un foco grande, resplandeciente, pero no se dejaba vencer por semejante oscuridad. O sea, la luz siempre va a prevalecer. Por eso Einstein decía, la oscuridad no existe, es en realidad ausencia de luz, decía Albert Einstein. La oscuridad no existe, es más bien ausencia de luz. Cuando no hay luz, hay oscuridad. Y la palabra de Dios es luz. Una de las cosas que nos quiero contar, por ejemplo, los piratas, ¿han visto a los piratas que se ponen un parche en el ojo? Todos, yo cuando era pequeño pensaba que el pirata era tuerto, pero no eran tuertos, los piratas no eran tuertos, sino era una estrategia de guerra. Porque generalmente cuando el pirata iba a conquistar otro barco que estaba ahí, generalmente la lucha era en la cubierta, ¿no? Arriba, encima, entonces saltaban así, y el sol era fuerte. Pero en la parte baja también podía ser la batalla cuando iban rindiéndose, o para sacar, digamos, las municiones o espadas o armas que ellos tenían debajo del barco. Entonces, ¿qué hacía? Estaba con la luz terrible, entonces agarraba su parchecito y se ponía al otro lado, porque entraba directamente a la oscuridad, pero tenía algo de visión, ¿se dan cuenta? ¿Han hecho la prueba alguna vez? O sea, el pirata buscaba la luz. Cuando ustedes hagan esto, digamos, están viendo con un ojo nomás así en la oscuridad, y de repente miran con esto la luz, y se van a dar cuenta que cuando está de la luz, entramos a la oscuridad, va a ser negro, te puedes caer. Pero si tú haces ese ejercicio, vas a ver que la luz te va a acompañar y vas a ver cómo se va. Eso hacían los piratas, era una estrategia de guerra. Por eso le digo, luz es en realidad es santidad, es pureza que el Señor nos quiere dar. En cambio, las tinieblas siempre es pecado, desviación. Los herejes, por ejemplo, creen que andan en luz, ¿no? Dicen, yo soy buenito, yo doy limosna a los pobres, hago esto, hago este otro, a nadie hago daño, dicen. Pero su corazón, ¿cómo está? ¿No? Generalmente a veces hay vicios en su corazón, generalmente a veces hay corrupción, codicia. Solamente ellos son buenitos para ellos mismos, y el Señor no dice eso, ¿no? Sino que tú tienes que creer en Él y estar con Él. Por eso en 2 Corintios 6 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Jamás van a ser compañeros. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Jamás va a ser luz y tinieblas al mismo tiempo. No se puede, la luz siempre va a vencer. ¿Y qué concordia entre Cruz y Belial? O sea, otro dios era Belial, que ellos lo llamaban Belial. ¿Y qué parte el creyente con el incrédulo? Muchas veces, como creyentes, hablamos de la palabra y el incrédulo nos dice, no nos creen lo que decimos, no están de acuerdo. ¿Y qué acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Eso es lo que nos dice su Dios, será mi pueblo. Esto es importante, hermano. Dios posee la perfección absoluta. Y nada existe en el carácter de Dios que pueda deteriorar su verdad, lo que nos está diciendo. No hay nada que pueda deteriorar, porque es cierto lo que dice el Señor. Por eso el versículo 6 continúa entre el versículo 5. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, decimos tenemos comunión, pero estamos mintiendo, no estamos practicando la verdad. Seguimos entonces en tinieblas. Es lo que nos pasa. Cuando hay comunión tenemos que estar correctamente con Él. No hay mentiras, no hay nada. Por eso, porque los falsos maestros andan en tinieblas y ellos son los que distorsionan la palabra para que nosotros podamos caer a esa situación. También es el desánimo. Nos desanimamos fácilmente de cualquier cosa y pensamos en decir, pero el Señor dice eso, si tú andas en luz, vas a estar ahí.
porque en comunión, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos les hará conocer su pacto. Eso dice en el Salmo 25. ¿Por qué dice con los que le temen? A Jehová, a Dios, es un temor reverente. Es como a nuestro papá. Nuestro papá nos decía algo, nosotros siempre hacíamos caso. Me acuerdo el papá César, me hablaba mi papá y me decía, a David, digamos, ¿no? Yo, ¿qué? De lejos. A David, ¿qué? Y viene mi papá con su cinturón. Te he dicho a David que vengas. Cuando yo digo a David, tú vas a estar parado aquí, a mi lado. Desde esa vez, a David, ¿qué? ¿Qué papi? ¿No? Parado a su lado. ¿Pero qué era? Le tenía miedo a mi papá. Pero no lo odiaba. Era un temor reverente, un temor donde tienes amor a esa persona. Es tu papá, te está corrigiendo. ¿Te das cuenta? Ese es el amor que tenemos a Dios. Es un amor reverente. Por eso dice, el temor nos da sabiduría para el Señor, ¿no? Dios nos puede disciplinar, ¿no? Y eso es así a veces. Pero eso tenemos que tener un temor reverente, como nuestro Padre. El versículo 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Ven? Si andamos en luz. Es muy bueno si está en la luz. Algunas veces han estado en los yungas, cuando no hay luna, no hay nada. Oscuro. Pero no ves nada. Un día nos hemos quedado en pleno yunga, estábamos en el autito y se ha apagado cada uno. Todos de los varios estábamos ahí. Bajamos del auto, pucha, ¿qué hacemos? No veíamos nada siempre. Ni la puerta se veía bien. Y nos hemos bajado para ver cómo es el camino, todo tratar y hasta buscar las linternas que no estaban a la mano. Entonces estábamos buscando. Y una de las amigas de mi esposa se había parado en un hormiguero y no se ha dado cuenta. Hemos encontrado linternas, y después se rascaba, se me pica, ¿qué pasa? ¿Qué me habrá subido? Decía él. Cuando llegamos al alojamiento, al hotel, se mira y las hormigas se habían estado subiendo, pues no se miraron, era totalmente oscuro. Y así es la oscuridad, es peligro generalmente para nosotros, ¿no? Por eso nos dice el Señor, ustedes ya no están en la oscuridad. En primera de Pedro dice, ustedes son linaje escogido, somos linaje escogido de Dios, real sacerdocio, nación santa. ¿Te das cuenta? Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así somos. Somos pueblo adquirido, nación santa, cada uno de nosotros. Nuestra vida va cambiando cuando conocemos al Señor. Poco a poco vamos mejorando nuestro caminar. El versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, los judíos de esa época negaban la naturaleza pecadora de sus vidas. Ellos decían, no, nosotros somos perfectos. Pero Jesús sabía que cada uno de ellos era pecador. Sabía Dios. Por ejemplo, tenemos aquí, les voy a contar una historia en Mateo 19 está, de un hombre que un joven dice, entonces vino uno y le dijo, 19:16, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Todos, a excepción de Dios, son pecadores. Todos somos pecadores. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. O sea, los mandamientos, la ley que le había puesto el Antiguo Testamento, ¿no? Y eso no se puede guardar los 10 mandamientos, porque por cualquier mandamiento que tú falles, eres condenado. Estás condenado. Pero no es ya ahora sí. Pero este joven se calificaba como uno que no peca, no hace nada, uno bueno, porque le dice el Señor, le dijo, ¿cuál es el joven? ¿No? Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, le estaba dando los mandamientos, pero solamente los relacionados a los humanos. Pero el primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas, pero solamente le dice eso. Y el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto,
anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué estaba pasando? Él se creía perfecto, pero Dios dice que todos somos pecadores. Pero él era el único perfecto, era lo mejor. Pues he hecho todo, entonces me merezco el cielo. Pero no se daba cuenta que finalmente, como dice aquí el versículo 8, ¿no? La verdad no estaba en él, se engañaba a sí mismo. O sea, él tenía todavía avaricia en su corazón, como los buenitos que decimos, ¿no? Hay algo, no hacen nada, son buenas gentes, todo, pero había algo, no era inocente este hombre, ¿no? Había avaricia en su corazón, no había egocentrismo, se creía él nomás importante, como muchos judíos que eran en la época, ¿no? Todos se creían perfectos. El versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, ¿cómo dice confesarnos? Cuando tú te confiesas a Dios, no a ninguna persona, no está hablando de personas, solo a Dios. Puedes confesar tu pecado. Él ha visto lo que has hecho. Pero es necesario que tú le digas con su nombre: Señor, esta vez he pecado así, he mirado mal, he odiado, he tenido ira hoy día, Padre Santo, perdóname, Señor, por eso. Eso es confesar, hablar el pecado que tú has hecho ese momento. De esa manera está hablando, pero es una confesión genuina de corazón, ¿no? De por sí tú vas a aprender a confesar tu pecado. Pero eso quiero decir, no es una licencia para seguir pecando, ¿no? O decir, digamos, ya, hoy día voy a pecar y me voy a arrepentir y le voy a confesar la noche al Señor. No es así, no es así. Sino es para qué, para que ya no lo vuelvas a hacer. Para que cambie tu corazón, porque el Señor, solamente el Señor puede cambiar tu corazón. Y hay una historia bonita en la Biblia, les voy a leer en Lucas 19, del 1 adelante. Es una historia de Zaqueo. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Miren qué interesante, estaba pasando. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, los publicanos eran cobradores de impuestos. El asunto que el publicano cobraba impuestos y entonces una parte daba, digamos, al emperador y la otra parte se lo agarraba. O sea, cobraba impuestos en exceso. ¿Para qué? Para que él también se pueda enriquecer. Y así eran los publicanos. Y eran varios publicanos. Es interesante, no sé si han visto esa serie que está dando Los Elegidos. Ahí se lo ve, por ejemplo, a Mateo, que era publicano. Su casa bien linda, bien vestido, todos los demás discípulos una pena, ¿no? Con su traje, pero él bien vestido y no pisaba ni tierra. Una vez pisa una de esas de caballo y va y se cambia, lo bota sus zapatos, se va a poner otros. Es interesante porque tenía mucho dinero ellos. Por eso dice acá, era jefe y rico y procuraba pero ver quién era Jesús. ¿Qué estaba pasando? Él sabía ya que había algo en Jesús, pero había algo que en su corazón le estaba molestando. Él quería ver a Jesús, pero no podía, dice, a causa de la multitud. Pues dice que era pequeño de estatura y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle porque había de pasar por allí. O sea, ¿qué le impulsaba a ver a Jesús? Había arrepentimiento en su corazón seguramente. O había amargura en su corazón de lo que había hecho a tanta gente. Porque era grave ser publicano. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y dice entonces, él descendió a prisa y lo recibió gozoso. O sea, esa amargura que tenía en su corazón, él estaba soltando porque lo ha recibido gozoso el Señor. Al ver esto, todos murmuraban. Así es, cuando tú estás contento, estás con el Señor, y a todos murmuran diciendo: ¿qué había entrado a posar con un hombre pecador? ¿Cómo es posible que Jesús entre donde Zaqueo? Si ese es un pecador, es un publicano que nos ha robado, los despojaron de todo, los cobradores de impuestos de la época esa. Uno se ve a veces en la historia de Israel, se ve que entraron, les despojaron hasta de su casa, su familia,
no tenían con qué pagar el impuesto que le exigía el gobernador y además también el publicano, porque él también ganaba, ¿no? Y miren su arrepentimiento de Zaqueo. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: mira, antes que hable el Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. O sea, esa codicia, esa avaricia que había en el corazón de Zaqueo sale. Eso era lo que lo estaba deteniendo. Y él se arrepiente y devuelve a todos los que los ha engañado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quiénes son los perdidos, hermanos? Nosotros, ¿no? Nosotros nos hemos perdido, nos hemos desubicado del Señor, pero Él ha venido a salvarnos, dice la palabra. Ha venido a salvar lo que se había perdido. Zaqueo se ha arrepentido de lo que había hecho. Y muchos de nosotros a veces nos ocurre eso. Nos arrepentimos después y volvemos al Señor y estamos ya con el Señor, ya vivimos en tranquilidad. El Señor nos da paz en nuestro corazón, porque ya no tienes nada. Estás más tranquilo, tú vas a confesar tu pecado y ya no lo vas a hacer. Y eso te va a dar paz y tranquilidad. El versículo 10 dice lo siguiente: si decimos que hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué estaba pasando si decimos que no hemos pecado? Pablo está hablando de eso. Alguien le debe decir: puedo pecar nomás, me voy a confesar, voy a seguir pecando. Pero Juan les dice: si decimos que hemos pecado, le hacemos el mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea, difamamos el nombre de Dios. Y después nos vamos acordando de sí. Había en 1918, me ha notado, un joven ingeniero que era aeroespacial. Se llamaba Robert Goddard. Dijo a su gobierno: miren lo que puedo hacer. Era un ingeniero aeroespacial en 1918. Pero al gobierno no le interesó. No necesitamos esas cosas. 1918, ni idea, ni pensaba. En 1940 dice que los rusos comienzan a lanzar naves, ¿no? O sea, cohetes al espacio. Y los Estados Unidos se preocupan. Rusia está mandando naves al espacio. Y nosotros nada, ni siquiera sabemos. Lo comienzan a buscar este joven ingeniero después de 20 años, más 22 años, ¿no? Y él se vuelve el pionero. Dice que es en Estados Unidos el padre de los vuelos espaciales. Mira, si en 1918 hubieran aceptado a este ingeniero, las cosas hubieran cambiado en Estados Unidos, tal vez hubieran conquistado hasta Marte, o tal vez estaríamos mejor. Pero ha pasado el tiempo y a veces nosotros nos ocurre lo mismo. Igual nos ocurre. Dice: después, el Señor nos llama, dice: despacito, ahorita no estoy bien, estoy muy bien, ¿para qué? No es necesario que vaya todavía. Hay tiempo, joven soy. Pero cuando vienen las circunstancias aflictivas, cuando tenemos las preocupaciones, las pruebas que nos vienen, siempre queremos acudir a Dios. Y siempre decimos: te necesitamos, Padre. Necesitamos que tú estés con nosotros. Así es nuestro carácter, nuestra forma de ser. Yo a muchos hermanos, amigos que tengo les he dicho: ¿por qué no vienes a la congregación? Vamos a charlar cuando sabe mucho con... Ya, hermano, ya, pero no, todavía hay tiempo. Joven soy. Mi amigo se ha muerto con la pandemia y no ha conocido al Señor. Me ha dado pena, ¿no? Porque yo le había dicho. Pero así es. Así es. Seguiremos. Por eso dice en Hebreos 4:6: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. ¿Ves? Esa ayuda que más necesitamos. Confiemos, dice, acercémonos confiadamente al trono de la gracia, o sea, lo que Dios nos ha dado, que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario, para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. ¿Cuántas veces hemos necesitado al Señor? Yo particularmente, ¿cuántas veces quería hacer por mi cuenta muchas cosas? He dicho: tengo plata aquí en mi bolsillo, así que estoy tranquilo, no hay problema.
lo voy a hacer, lo voy a lograr. Hay cosas que no se pueden solucionar por más plata que tengas. No se puede solucionar. Solamente Dios tiene la solución. Solamente Él puede hacer las cosas bien. Nosotros difícilmente. Yo digo, antes cuando era chango, había en Villa San Antonio la iglesia, la capilla, y había un padre que se llamaba el Padre Eduardo. Y me gustaba leer, había revistas, Vidas Ejemplares, así revistas en esa época. Y a mí me gusta, yo era bien lectura. Y quería ser cura porque he leído Vidas Ejemplares, algunas historias de algunos misioneros que iban a la África, quiero ser misionero, quiero ser esto. Pero no había en realidad la iglesia cristiana, solamente la católica, y le digo al padre, quiero entrar al seminario, padre. Ya, David, te voy a meter al seminario, vamos a ir. Y fui al seminario, estuve casi 3 meses en el seminario, en la avenida Armentia, en la calle Armentia, ahí. Y no sé qué pasó, pero me desanimé un poco porque no me gustaban algunas actitudes de algunos sacerdotes de ahí, y me salí. Pero yo digo, si hubiera conocido esa vez a ser cristiano, tal vez desde esa época yo hubiera conocido a Cristo, ¿no? Pero el Señor sabe sus tiempos. Por ejemplo, mi hermano aquí, el Toñito, desde chico era cristiano. Él lo ha conocido a Rival, que esa época estaba, ¿no? Yo tenía que ir, pero no fui a él. Pero son cosas que así pasan. O sea, es bueno conocer la palabra de Dios. De alguna manera les va a quedar algo. Mercedes, por ejemplo, desde chiquita conoció la palabra de Dios. Si algún día va a decir, no me va a separar, que esto, que lo otro, algo va a quedar en su mente y va a volver a los caminos del Señor. Así es. Uno no se aparte en la totalidad porque el Señor no te deja. Él te cuida todos los días de tu vida. Él no va a querer tu mal. Él va a querer lo mejor para ti. Seguimos yendo, dice el capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo justo, el justo. Primero nos dice que a Él le confesemos la palabra, pero también nos dice, abogado tenemos. ¿Qué es un abogado? Un abogado es una persona que anda junto a ti, puede ser un abogado o defensor, porque la palabra misma de Dios dice que Satanás dice que está día y noche acusándonos. En Apocalipsis 12:10 dice lo siguiente: luego oí en el cielo un gran clamor: han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios, ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador, o sea, el demonio, de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. ¿Qué quiere decir? Que Satanás siempre nos está acusando. Mira lo que está haciendo la realidad. Mira lo que nos mira día y noche, y Él nos está acusando. Pues el Señor dice, abogado tenemos con nuestro Padre, a Jesucristo el justo. ¿Sabe? El ministerio de Cristo nos garantiza no solo compasión de su parte, sino también absolución. En Romanos 6:12 dice, por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan los malos deseos. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué quiere decir bajo la ley, bajo la gracia? Las leyes de antes tenías que cumplir, porque si no cumplías una ley, eras condenado, como te he dicho. Y para librarte de ese pecado, tenías que hacer un sacrificio, porque todo pecado dice que se pagaba con sangre. Todos esos dioses que había eran así, ¿no? Entonces, algunos dioses sacrificaban hasta a sus hijos, por ejemplo, Belial, sacrificaban a sus hijos primogénitos las personas, ¿no? Para esos dioses. Pero Jehová Dios se le hacían sacrificios, por ejemplo, de becerros, carneros, ¿no? Palominos, dicen, por el pecado que uno cometía. Pero ahora el Señor ha muerto, y una sola vez por cada uno de nosotros. Por eso dice aquí, y en cambio la gracia es diferente. Como Cristo ha muerto en la cruz del Calvario, Él ha sido el único sacrificio por cada uno de nosotros. Ya no se hacen más sacrificios. Él ha sido el único sacrificio. Porque tal vez desde esa época hubieran seguido los sacrificios hasta ahora. Pero Dios nos ha librado de eso, porque ahora somos por gracia. Había un hermano
¿Qué me dice? Por gracia, porque les digo que se paga todo pecado, ¿no? Había un hermano que dice el día martes anterior, estábamos dando estudio en el centro penitenciario, y un hermano me dice, ¿sabe, pastor? Me dice, no, yo quiero dar la palabra a otras personas, pero los hermanos me dicen, ¿cómo pues me vas a hablar de Dios? Dios dices que es bueno, ¿y por qué yo estoy aquí en la cárcel? Dios dices que es esto, ¿y por qué estoy yo aquí? Yo le he dicho, hermano, ¿tú qué opinas? Le digo, ¿no? Es que no sé qué decirle, pastor. Pues claro, todo pecado tiene consecuencia. ¿Por qué está aquí? Preguntarle, ¿qué lo ha traído aquí? ¿Sabes, hermano? La vida te cobra lo que pasa. Dios te perdona, pero la vida te puede cobrar. Hay personas que están mucho tiempo en los centros penitenciarios, aprenden la palabra, enseñan a vivir, y cuando salen también forman sus iglesias porque están ahí todo el día, están aprendiendo la palabra, pero han cometido algo grave, que la vida los agarra y los mete presos. Y nadie está libre de esa situación. Nadie está libre. Puede ocurrir cualquier cosa, pero es bueno estar con el Señor porque el Señor nos ayuda. Y había un letrerito que decía, antes, ahora ya no está, pero les voy a hacer poner, me hicieron recuerdo, no es malo estar en la cárcel cuando conoces a Dios, porque los que se congregan viven más tranquilos, más gozosos, conocen, cantan, alaban, entre ellos hablan la palabra, discuten la palabra. A veces yo estoy al medio y tengo que decir, no es así, así, así. Comenzamos a hablar y charlar, pero se van identificando con la palabra de Dios. Y es importante que nosotros también podamos hacerlo. El versículo 2 dice, y esta es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea, Dios ha muerto en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, por eso dice, ¿no? Él ha satisfacido las demandas que Dios Padre le ha dicho, le ha pedido, ¿no? Antes, como le dije, había ofrendas, pero ahora ya no. Y dice por todo el mundo, porque Él ha muerto por todo el mundo, por todo el mundo. Pero, dice la palabra, en Juan 3:16 dice, por tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, o sea, preeminente, Dios mismo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ha muerto por todo el mundo, pero tienes que creer en Él. Esa es la diferencia, que tienes que creer. Por eso dice en el versículo 3 del capítulo 2 que estamos leyendo, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Hay una obediencia que tenemos al Señor, pero no es digamos, tengo que hacer esto, no es una obligación. Esa obediencia nace de tu corazón, porque tú amas a Dios. Eso nace de tu vida, no es algo obligatorio, eso nace de tu vida, ¿no? Por ejemplo, en Juan 8:31 dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él. Ellos se creían bien perfectos, se creían que no pecaban nada, como se había dicho, ¿no? Perfecto. Y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, o sea, a mi palabra, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres, les dice, ¿no? O sea, les va a ser libres. Y ellos dicen, ¿cómo? Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos libres? ¿Cómo nos vas a decir que seremos libres si nunca hemos sido esclavos? Y dice Dios, Jesús, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. ¿Por qué nos dice esclavo del pecado? Porque el pecado, hermano, nos gusta. Puede haber vicios, problemas o cosas que estamos acostumbrados a hacer y nos gustan. No nos queremos apartar fácilmente. Se pone un poco complicado apartarse. Por eso dice que somos esclavos. Pero ¿quién solamente nos va a apartar del pecado? Es el Señor, el Espíritu Santo, que ha llegado con poder hacia nosotros. No hay más. Yo cuántas veces cuando me estaba convirtiendo quería pecar otra vez. Yo me cantaba la alabanza de Señor, seguir a Cristo. Os he contado la tercera semana, creo. Eso era mi alabanza. Decía, Jonito, más tu problema y total, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Voy, no voy? ¿Qué hago? No sé. Después decía dentro de mí, he decidido seguir a Cristo y me he apartado del pecado. He dejado, he dicho, ya no, ahí ya no más.
Porque cada vez que pecaba, mi corazón estaba ahí pensando, che, ¿cómo he vuelto a hacer? Y sigo queriendo y sigo queriendo. No tenía ese poder que el Espíritu Santo te da para que no peques. No había esa fuerza. Seguía en el mismo asunto. Por eso dice que eres esclavo del pecado. Y todo pecado, hermanos, tiene consecuencias. El 4 y 5 dice que estamos ya terminando, dice así: el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. O sea, ¿qué se trata? De obediencia, de guardar la palabra de Dios. Es importante, pero tú lo haces de cariño, de amor. Yo me acuerdo cuando enamoraba con mi esposa, tantos años han pasado, es como esto más o menos, ¿no? Ahora nos vamos a ver tal lugar, sí, mamita, nos vamos a ver. Vamos a hacer esto, sí. Bien obediente, ¿no? ¿Por qué? Porque la amaba y la seguía amando siempre. Siempre estaba en condiciones de hablar, de charlar, de obedecer, si haremos esto, sí, qué bonito. Es cero. Y eso también lo es con el Señor. Tratar de estar bien, obedeciendo su palabra. Por eso el Señor dice que hemos nacido de nuevo. El versículo 6 dice: el que dice que permanece en él debe andar como él andó. O sea, tu testimonio de vida. ¿Cómo es tu testimonio? ¿Cómo eras antes? ¿Cómo era yo? Mi vida tenía sido terrible también. Me acuerdo que alguna vez me llegaba mareado a mi casa y de una patada acerca de la puerta y me entraba. Así, de guaso. Es una palabra que decimos. Pero eso no es ahora. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué dirá la gente? La realidad ya nada que ver. Ya no se fasea. Y es otra clase. ¿Cómo es tu testimonio de vida? Eso dice el Señor. El que permanece en él debe andar como él anduvo. Dice en Juan 15. O sea, permanecer en su palabra de Dios. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto, porque separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que me permanece en mí es desechado y se seca. El que no permanece en el Señor es desechado y se seca, como las ramas que se recogen y se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, lo que quieran pedir se les concederá. Qué interesante. Cuando estamos en la palabra de Dios, las cosas van a cambiar. Tenemos pruebas, hay pruebas, pero también hay la salida. A veces el Señor nos pone algunas dificultades en nuestra vida, pero hay que tener prioridades. En los centros penitenciarios, por ejemplo, había hermanas que se salían y venían un ratito ahí: pastor, tengo que ir a pasar clases de tal, tengo que... Y yo les he dicho: bueno, hermanas, las personas que se salen no están pasando los cursos que estamos dando. Entonces ustedes tomen sus prioridades. Las que quieren estar aquí, van a estar aquí aprendiendo la palabra, y las que no, esas son prioridades. Por ejemplo, mi prioridad siempre va a ser estar en el Señor. Me gusta mi estancia. Además me siento bien, porque sé que el Señor está obrando en mi vida y va a obrar en la vida de ustedes también. Es una prioridad importante que tenemos que tomar: conocer a nuestro Dios y estudiar su palabra. Y es lo que dice: permanecemos en él, ¿no? Como él anduvo, dice, como dice aquí, y andar como él anduvo. Una vida de obediencia, ¿no? Una vida al Señor que decía: hágase tu voluntad, Señor, en mí. Y hay una cosa en Mateo 11:29 que siempre hablamos muchas veces, este versículo. Pueden anotarse, hallarlo en su Biblia si tiene ahí. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Se dan cuenta? El Señor nos está enseñando: aprendan de mí. Y eso es lo que nos dice el versículo 6: anden como él anduvo, anden como él anduvo, aprendan de mí, porque yo soy manso. ¿Qué quiere decir manso? Comportarse con bondad, con gentileza, nada de ira. A veces de cualquier cosa estamos renegando, de cualquier cosa gritamos. La furia viene en nuestra mente. A veces por nuestros propios errores renegamos.
Pero el Señor dice que seamos mansos y humildes, de conocer que nuestro Padre es Dios. No creerse superior a nadie, porque todos somos hechura suya, dice la palabra. No hay acepción de personas para el Señor. Todos somos iguales. Y eso no es debilidad. Más bien, somos iguales todos. Tenemos la misma sangre. Nuestra sangre en cada uno de nosotros es roja. O alguno tiene sangre azul, a ver. El Toño tiene sangre azul, ¿no ven? Toñito. No está escuchando, pero no puede. Bueno, pero es así. ¿Se dan cuenta? Esa es la situación. Pues el Señor dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso. De por sí vas a tener descanso y tranquilidad en tu corazón. No vas a estar desesperada. No, el Señor te va a guiar y vas a ver cómo te vas a sentir. Eso es lo que hace el Señor por nosotros, por cada uno de nosotros. Porque mi yugo, dice, es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué dice eso? Nosotros a veces estamos con nuestra carga terrible, manejando qué hacer. ¿Qué voy a hacer con esta preocupación? ¿Qué hago, Señor? Deja al Señor esa preocupación y Él hará. Yo hasta ahorita tengo una preocupación muy terrible que hacer usted, pero yo lo he dejado al Señor y le he dicho, bueno, Señor, tú lo vas a hacer. Yo sé que lo está haciendo y hay que esperar. Amén.